No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Hola, soy Ramón Lobo y esto es A Vista de Lobo, un espacio en el que tratamos la política internacional de otra forma. कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जित भी दिल मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे को सीनी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy bien, muy bien. Con ganas de ver a la gente correr aquí por Madrid en el medio maratón. Sí, hacen ejercicio por ti, ¿no? Por ti y por todos. Sí. Oye, que tanto preparar el viaje a París, ahora dices que a lo mejor te da un poco de miedo. Es que está el COVID disparado. En Francia por ahora no, pero claro, está cercada. Holanda, Austria, Alemania. Sí, con nuevas restricciones también en algunos lugares. Sí, sobre todo afecta a los no vacunados, pero bueno, veremos a ver. ¿Has ido al cine ya? ¿Todo? No. No, hay cosas que todavía no haces. No, todavía cosas que no. Y esto, claro, ¿puedo montar en avión? ¿Sí que has montado en avión? No, tampoco. ¿Tren? Sí, monté a Fuerteventura, ida y vuelta bien. He montado un tren 3 veces y me he peleado las 3 veces, con lo cual empiezo a pensar que el insoportable soy yo. ¿Te has peleado por gente sin mascarilla? Sí, sin mascarilla, porque pone el móvil ahí lleno de música. El otro día le dije a unos, ¿no tenéis cascos? Si no tenéis cascos, no nos apetece compartir la alegría vuestra. Reggaetón. Claro. Es que no, estaba con chistes y cosas, ¿no? Pero bueno, hay una frase de Margot que me recordó Íñigo Domínguez, que en toda minoría inteligente hay una mayoría de idiotas, y hay otra muy buena, no me acuerdo de quién es, que todos los que parecen idiotas lo son, y la mitad de los que no lo parecen también. También lo son, sí, seguramente incluidos nosotros. Sí, yo desde luego. Stand at the edge of the unknown where the wild blue sky begins. Vamos con lo nuestro porque además hoy tenemos ahora mismo ya a Lourdes en la puerta de la casa de alguien que es seguramente muy recordado por los oyentes de la SER, así que queremos guardar un poquito de tiempo para charlar con él. Pero sí que queríamos hablar de esa foto tan desgarradora de la actualidad de esta semana, con los intentos masivos de inmigrantes llegados a la frontera entre Polonia y Bielorrusia para entrar en la Unión Europea, una situación que empieza a ser peligrosa. La Unión Europea asiste impotente, mientras Minsk y Varsovia luchan por una narrativa que está poniendo en peligro miles de vidas. Sí, cuando hablamos de miles de refugiados estamos transmitiendo una imagen equivocada, porque son 2.000 o algo menos, gente que está viviendo ahora mismo unas condiciones penosas en la frontera, en tierra no en tierra de nadie, sino en Bielorrusia, en tiendas de campaña, llega el frío, pero no estamos hablando de una invasión, que decir miles, da la sensación que hay miles de personas que quieren llegar a la Unión Europea. La mayoría son kurdos, son yemeníes o sirios que están huyendo de las guerras. Claro, es que muchas veces nos fijamos en lo que pasa en la frontera en lugar de mirar de dónde vienen, por qué, quién los empuja y de qué están huyendo. Sí, aquí en el caso de Lukashenko está haciendo lo que hizo Turquía en el 2015, que es abrir la frontera para que entren miles de inmigrantes hasta que la Unión Europea se sienta a negociar, lo que hace Marruecos cada 2x3, y ahora lo está haciendo Lukashenko. Claro, y lo que hacen los países de la Unión Europea es pagar para que no lleguen esos inmigrantes. Sí, sentarse a reconocerle como un interlocutor después de ser el paria de Europa, porque es un dictador soviético prácticamente. Sí, bueno, es una dictadura dura en el corazón de Europa, al fin y al cabo, no Bielorrusia, que se ha erigido como una pieza importante dentro de este juego geopolítico, y queríamos entender mejor este país. Para eso contamos con Carmen Claudín, que es investigadora senior asociada del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Nos atiende desde allí. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a los dos. Buenos días. Nadie esperaba, yo creo, este chantaje de Bielorrusia. Bueno, se puede esperar, pero se ha precipitado. Es utilizar a los refugiados como armas humanas. ¿Por qué crees, Carmen, que pasa ahora? Bueno, antes de contestaros a la hora, quisiera matizar un poco lo que ha dicho Ramón hace un momento.
Primero, el número. No, efectivamente no es una marea, están en unos miles, pero las informaciones que nos llegan son entre 2.000 y 4.000. Pero sobre todo lo importante es matizar lo segundo que ha dicho, que esto ya lo habíamos visto con Turquía y Marruecos. Efectivamente habíamos visto lo de dejar pasar a los inmigrantes. Pero lo que no se ha visto hasta ahora, y esto es lo específico de esta situación, es que detrás de la crisis creada hay una operación cínica de turismo del inmigrante. Es una operación montada por un Estado, el bielorruso, desde el inicio, cosa que no ocurrió ni en Turquía ni en Marruecos. En Marruecos los inmigrantes ya estaban ahí, y en el caso de Turquía eran inmigrantes que habían llegado de motu propio hasta Turquía. Aquí tenemos a inmigrantes que desde el origen están llamados por el mismo Estado, Bielorrusia, que después los empuja y les facilita el acceso a la frontera. ¿Por qué en este momento? Yo creo, evidentemente ahí es cuestión de especular algo, porque sobre esto no hay ningún dato firme, pero yo creo que sencillamente por el frío, porque han decidido hacerlo en invierno. Hace ya meses que esto está ocurriendo, la llegada de turistas. De inmigrantes llevados a la frontera, no es solo ahora, pero ahora han intensificado el movimiento de llegada por el frío, yo creo que sencillamente para aumentar la capacidad de presión con las imágenes dramáticas que nos están llegando. Lukashenko es un dictador, tiene detrás a Putin, eso le da mucha fuerza, pero también Putin le ha puesto un poco pie en pared, como dicen los andaluces. O sea, con el gas no se juega, porque le ha amenazado con cortar el paso del gas, ¿no? Evidentemente, Rusia permite a Lukashenko lo que quiere permitirle, y Lukashenko lo que no puede es decidir o decir que pueda decidir algo que de hecho pertenece a Rusia, a Gazprom, y sobre lo cual solo el Kremlin puede decidir qué hacer. Tenemos que recordar que la relación con Lukashenko entre el Kremlin, Putin y Lukashenko no ha sido siempre fácil. Rusia siempre ha apoyado, ha mantenido, por así decirlo, económicamente prácticamente a Belarus, pero a condición de que Belarus estuviera siempre del lado que Rusia considera apropiado de la frontera geopolítica, que es ser prorrusa. Por eso convirtió a Belarus en uno de sus principales partners, a socios, en lo que es el gran proyecto integrador de Putin, la Unión Económica Euroasiática. Claro, pero aquí estamos viendo... Por consiguiente, tanto internamente, externamente, pero también como internamente, Lukashenko solo puede hacer aquello que el Kremlin le permite. No, iba a decir que estamos viendo cómo hay dos bloques. Uno es democrático, que es la Unión Europea, pero otro es autoritario, que es Bielorrusia. ¿Qué margen de maniobra hay para ese diálogo? Es que yo creo que no hay margen de maniobra para un diálogo que pretendiera tener algún tipo de resultado de naturaleza política, porque ninguno de los dos lados se prestaría a eso. En el caso de Belarus no puede haber ningún diálogo. Como mucho puede haber algún tipo de negociación, que ni siquiera esto entiendo cuál podría ser, porque efectivamente aquí hay una operación de chantaje orquestada por el Kremlin, clarísimamente, a la cual es imposible que la Unión Europea se preste. Aquí hay dos crisis, de hecho, no dos crisis, sino hay una crisis humanitaria, que es la que se produce sobre el terreno y a la cual Polonia, como Estado concernido, o Lituania en su momento, pueden responder de una manera u otra, pero en ningún caso pareciendo que
que aceptan el chantaje, y la otra es la operación política a la cual, que ha construido Belarus, claro, y que se puede reproducir en algún otro momento. Claro, nosotros hemos intentado infructuosamente contactar con alguien en Bielorrusia que nos pudiera explicar cómo se vive en ese país y sobre todo una pregunta que yo no sé si tú puedes responder, Carmen, es si hay posibilidad de cambio dentro de Bielorrusia, si es una sociedad cansada. Bueno, es una pena. Si me hubierais preguntado, os hubiera puesto en contacto con bielorrusos de la diáspora que hay en Madrid y aquí en Barcelona y sobre todo en Valencia. Son las 3 ciudades donde son más Sí, lo que pasa es que queríamos hablar con alguien allí y parece que nadie se atreve a hacerlo desde allí. No, claro, pero estos que están aquí tienen sus contactos con todos sus familiares y amigos de allá. Allá, en este momento, lo que hay no es ya un régimen autocrático, es una dictadura, como dijisteis antes, ya al estilo soviético. La gente tiene miedo. Es que la represión ha sido fuertísima y sigue siendo muy fuerte. No solo con penas de cárcel sin ninguna cobertura y legalidad posible, sino con torturas, muerte en la cárcel que ya se han producido y chantajes sobre y amenazas a las familias de la gente más activa. Y eso también ha llegado incluso ya a esta diáspora de la que os estoy hablando. La gente, los bielorrusos anti-Lukashenko de la diáspora han creado desde un principio, cuando empezaron los movimientos de protesta en Minsk y en el resto de las ciudades, crearon lo que se llama embajadas populares de Belarus, con la que la finalidad era contrarrestar sobre todo la desinformación del régimen bielorruso. Ya los familiares y los amigos de la gente involucrada en el extranjero, aquellos familiares que ya siguen viviendo en Belarus, ya han sido llamados por la policía, interrogados. Claro. Se les ha dicho que, teniendo en cuenta sus relaciones familiares, que seguirán siendo vigilados. Manual típico. La represión llega a estos niveles. Manual típico de una dictadura. Carmen Sí. Claudín, que es investigadora senior asociada del Centro de Barcelona para los Asuntos Internacionales. Como siempre, mil gracias por la explicación, Carmen. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Just in case I wake up and realize I've chosen wrong. I love this life that I No sé por qué me recordaba lo que hablábamos sobre Nicaragua hace solamente una semana, Sí. un par de semanas, ¿no? Sí, sí. La verdad es que esto pasa en el patio trasero de la Unión Europea, en el jardín de detrás, ¿no? Sí, incluso secuestró un avión para hacerse con un disidente. Desvió un avión de Ryanair, creo que era. No sé, una dictadura dura. Oye, hablábamos antes del coronavirus, que vuelve a echar un pulso en Europa. Según la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad del promedio de infecciones y muertes diarias a nivel mundial se están dando en Europa. Estamos a unos niveles que no se habían alcanzado desde abril del año pasado y vuelven las restricciones a muchas zonas, como hablábamos antes. Fíjate, Alemania también, ¿no? Sí, el otro día el New York Times tenía un título buenísimo, es una pandemia de los no vacunados. Aunque también siempre hay algún vacunado que se enferma, pero sobre todo los países que estaban con una vacunación más baja. Bulgaria es el campeón europeo con vacunación baja. Austria, Alemania, sorprendentemente, Holanda están teniendo problemas. Francia no tiene una vacunación estupenda porque hay una resistencia. Italia incluso ha tenido una manifestación hace, no sé si fue ayer, contra las vacunas, las mascarillas, sobre todo contra las órdenes de confinamiento o los pasaportes verdes. Pero en Portugal, que es con España y Malta los que mejor lo han hecho en las vacunas, está teniendo problemas también. Claro, podríamos habernos fijado pues eso en Alemania, que tiene un nivel de vacunación bajo y la conexión es fácil porque es pandemia de los no vacunados, como decías, pero nos sorprende que en países que son un ejemplo de vacunación esto también esté ocurriendo y queríamos buscar alguna explicación o ver cómo se está contando allí. Y uno de los países que hizo mejor los deberes al principio de la pandemia fue, como dices, Portugal. Ahora es uno de los más afectados en esta, ¿qué sería? ¿La quinta ola ya? ¿Sexta ola? Para nosotros creo que es esta, porque nosotros tenemos más olas que ninguno. Sí. Saludamos al periodista y profesor universitario Carlos Magno, nos atiende desde Lisboa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. Es un país, Portugal, que prosigue con una tendencia a la alta en infecciones. Quinta ola también. ¿Hay alguien que pueda explicar por qué, si la vacunación ha prosperado muy bien? Se esperaba una nueva ola porque los científicos lo habían dicho ya, y porque en Portugal se ha facilitado mucho la vida, se está normalizando todo. Hay reuniones en los despachos, a fiestas, a todo, y el país está entrando en la normalidad, y me parece normal que una nueva ola surja, pero no es tan grave como se dice. Yo creo que en este momento hay una precaución para evitar que con el frío y con la llegada de invierno volvamos a tener un otro problema antes de Navidad. Yo creo que lo que se pasa es más de prevención que de realidad, porque en efecto lo que ha sucedido, o que está sucediendo, es que hay mucha gente vacunada que está apareciendo con el virus. Tenéis más del 80% de vacunación actualmente. ¿Se vuelve a hablar de la posibilidad de medidas más drásticas, de nuevos confinamientos, de nuevas imposiciones de distancia? Confinamientos no, se habla de la tercera dosis. En Portugal hay una ley que está en vigor que dice que los mayores de 80 años pueden llegar a un centro de vacunación y se vacunar. Y yo creo que esta mensaje no ha pasado muy bien. Yo conozco varias personas que están en esta situación y no lo sabían. Ayer hay un médico que estaba hablando con un amigo mío que decía, pero ¿se puede ir a un centro y te vacunar? Y ya se ha quedado muy sorprendido, porque se habla en Portugal, se usa mucho el inglés, y se dice que hay un open day casi todas las semanas y que los centros están abiertos. Lo problema es que las personas no están ainda preparadas para la tercera dosis y no hay una campaña de información maciza. Yo creo que lo que ha fallado ha sido sobre todo la información, y después ha habido un problema estructural, que es el regreso a su vida militar del vicealmirante que estaba encargado de toda la logística de la vacunación. Después de vacunar los 85 por 90%, el vicealmirante se ha retirado. Le han dicho que le han dado gracias por todo, pero se está esperando ahora una quinta ola, y el almirante ya está desmovilizado, como se dice en lenguaje militar. Y yo creo que esto ha facilitado un poco la campaña de información. Pero yo no estoy tan pesimista como se dice, porque no somos muy pocos, y esta no es una época de gran turismo. Hay verano de San Martiño, como se dice, ahora en Portugal, pero el problema será la Navidad y las fiestas de diciembre. Carlos, otro día te llamamos para hablar de política, ¿vale? Esto es política también. Sí, también es política, sí. Porque en Portugal está todo muy politizado. Carlos Magno, que es periodista y profesor universitario. Gracias, Carlos. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Buenos días. De aquí al 30 de enero, que hay elecciones anticipadas, tenemos tiempo para hablar un poco de política. Sí, a ver si esto está en la campaña, bueno, que se está discutiendo ahora mismo, si hay que poner algún tipo de control a la gente que no está vacunada, por ejemplo, que no entren en los cines o no entren... En Francia ha funcionado muy bien. Sí, yo creo que hay que ir. Singapur incluso ha añadido otra cosa, que los no vacunados se paguen el cuidado médico cuando vayan al hospital. Eso sí que a lo mejor movilizaría a muchos.
estaba pensando en algo que has dicho antes, pero no voy a volver a ello. Mejor no, lo del ruido en el tren, lo de pedir que baje la música. Este es un país que no tiene cultura de silencio. Escribía Elvira Lindo que ya no se puede ir a un restaurante sin que puedas hablar con alguien con tranquilidad, porque te pone la música a todo volumen. O a lo mejor es que todos nos estamos convirtiendo en Javier Marías, ¿no? No, yo soy bastante intolerante cada vez más. Pero el otro día en un restaurante con Bru y con Íñigo estábamos ahí y la gente, eran 3 hablando alto. Yo puse un tuit ahí metiéndome con ellos y al final se acercó y me dijo que me seguía. Y entonces les dije a estos dos, bueno, todo lo dicho lo borramos. Son fantásticos para que no... Y menos mal que yo estoy medio sordo. Si oyera bien, estaría en combate. No, todo lo digas, esto. menos mal. Sí, venga, hasta luego. Venga. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.